a ver Mateo 28, 19, 20, que es uno de los textos más conocidos. Yo voy a pedirle a la misma hermana Claudia que busque ese versículo. Ya, amén, estoy buscando. Mateo 28. No, Claudia, tú busca Hechos 2, 38, por favor. Ya. Hechos 2, 38. Y Hechos usted, 2. amor, lea, a ver. Y Aquí. le voy a pedir a, ¿cómo se llama? A mi mamá, que busque Marcos 16, 15 al 16. Y le voy a pedir a la hermana Denise que busque Hechos 10, 48. Por favor. Vamos a leer Mateo 28, 19, 20, que lo va a leer Marcela. Sí, claro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya, este es el mandato que el Señor Jesucristo le hizo a la iglesia, que tenían que bautizar a quienes, a los discípulos, porque dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo, ¿cierto? El beneficiario es el creyente o la persona que ya se ha convertido. El medio es en el agua, el ministro es el agente bautizador. Y vamos a ir viendo los requisitos, ¿cierto? Y algunas otras cosas. ¿Quién tiene Marcos 16, del 15 al 16? Amén. Ya. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya. Entonces, aquí el mismo Señor Jesucristo habla, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vamos a hablar dos cosas y vamos a intentar responder esta pregunta. Que aquí el Señor Jesucristo da un orden, y los órdenes en las Escrituras son importantes, el orden. Dice, el que creyere y fuere bautizado, no el que fuere bautizado y creyere. Por lo tanto, es un requisito que el que se va a bautizar en agua sea un creyente. Y cuando la Biblia habla de creyente, habla de alguien que se ha convertido. Y una persona convertida, como ya hemos visto en todos estos estudios bíblicos, es una persona que ha tenido conciencia que es pecadora, que está condenada, ¿cierto? Y que ha recibido el perdón de Dios. Y que sus pecados han sido borrados por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, un niño, ¿cómo podría convertirse? ¿Cómo podría tener conciencia de que es pecador? Si es un niño. ¿Ya? Primer punto. Vamos a leer Hechos 2:38. Ahora sí, hermana Claudia. Ya. Amén. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí está hablando, arrepentíos y bautícese. Nuevamente vemos otro versículo bíblico donde el mismo Pedro pide como requisito, ¿cierto?, el arrepentimiento para que la gente se pudiera bautizar en agua. Por lo tanto, ¿cómo un niño, un bebé o un infante va a poder arrepentirse? Si es un requisito bíblico. Por lo tanto, vemos, ¿cierto?, que este bautismo como requisito, ¿cierto?, necesita una persona que se ha arrepentido. Si no tiene esto, no se le puede bautizar en agua. ¿Ya? Vamos a leer Hechos 10:48. Ya, hermano. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Ya. Entonces les mandó que se bautizasen en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver aquí el 19:5. Amor, ¿te lo puedes buscar? Aquí también hay mucha controversia. Vimos primeramente, ¿cierto? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Vemos que un requisito indispensable es el arrepentimiento. Ahora vemos en 10:48 que hay una incongruencia aparente entre Mateo 28
y el versículo que acabamos de leer, porque en Mateo 28 el Señor Jesucristo dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en Hechos 10:48 dice de que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya, aquí vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchas divisiones en las iglesias. Hay iglesias que no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Y hay iglesias extremistas que cuando llega una persona que ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, lo rebautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ambas fórmulas son bíblicas. Si yo bautizo a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es tan válido como que yo bautice a una persona en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que en Cristo Jesús está toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, cuando yo bautizo a alguien en el nombre del Señor Jesucristo, yo lo estoy bautizando en el nombre de toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, vamos a ver los requisitos, como ya vimos en Hechos 2:38, era el arrepentimiento. Y también se requiere la fe en Jesucristo. De esto solo vamos a leer un versículo bíblico, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces dice, ¿qué dice? El principal de la sinagoga creyó en el Señor. Y después dice, y muchos oyendo creían y después eran bautizados. Por lo tanto, es un requisito indispensable, como ya vimos, la fe en Jesucristo. Amén, amados. Ahora, no pasa nada mágico en el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es el testimonio de que yo he vivido la experiencia de que he pasado de muerte a vida. Es un testimonio. Es algo que yo debo cumplir como obediencia, porque ¿cuál es el fruto de que yo he nacido de nuevo? Que ahora vivo una vida sometida al Rey que se llama Jesucristo, que fue el que me salvó. Esa es una de las evidencias de estar en el reino. Acuérdense que cuando vimos el estudio del nuevo nacimiento, vimos la estrecha relación que tiene el nuevo nacimiento con el reino de Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo en Juan 3 dice que nadie que no nazca de nuevo puede entrar al reino de los cielos. Nadie que haya nacido de agua y del Espíritu puede ver el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando hablamos de reino, hablamos de que hay un rey, de que yo me voy a sujetar a ese rey. Obviamente es un proceso de perfeccionamiento donde por medio de las escrituras, del compartir con los hermanos, por medio de las enseñanzas, por medio del consejo, por medio del discipulado, por medio de la oración, ¿cierto? Todas esas cosas yo voy a ir descubriendo y Dios me va a ir perfeccionando. Porque hay cosas que muchas veces hacemos que creemos que están bien y Dios nos empieza a dar conciencia de que hay muchas cosas que tenemos que cambiar todavía o perfeccionar. Entonces, el bautismo en agua es un testimonio de obediencia. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Entonces, ¿por qué yo me tengo que bautizar en agua? Primero, para dar testimonio que he nacido de nuevo o que he muerto para el mundo y que voy a vivir para Dios. Es un testimonio que doy. No es que en el bautismo en agua pase eso. ¿Ya? Porque antes de bautizarme, yo necesito haberme convertido. Porque la conversión habla de arrepentimiento y fe. Porque yo necesito fe para recibir el perdón de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario que yo me bautice en agua siendo creyente? Porque es un mandato del Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo decir que realmente he nacido de nuevo y amo a Dios si no me esfuerzo o soy diligente por cumplir lo que Él ha mandado? Cuando dice que necesitamos bautizar. Él ordena el bautismo en agua, ya sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o ya sea en el nombre del Señor Jesucristo, como ya vimos. Ahora, vamos a ver algunos errores doctrinales que se cometen con este tipo de bautismo.
En Mateo, o sea, en Marcos 16, 16, como ya vimos ese versículo bíblico, ¿cierto? Hay muchas personas que creen, ¿cierto?, que en ese versículo bíblico está hablando de que el bautismo en agua salva, o que el bautismo en agua es necesario para la salvación. Y no es así. El único que salva es la persona de Jesucristo. Es su sacrificio, es su sangre la que salva. Y la experiencia de salvación nos lleva, o es el proceso para llegar al nuevo nacimiento. Por lo tanto, el bautismo en agua no salva. Y eso queda claro en el mismo versículo de Marcos 16, 16, donde el Señor Jesucristo, pese a que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, después dice, pero el que no creyere será condenado. Por lo tanto, ¿dónde está la condenación? No en no ser bautizado en agua, sino la condenación está en no creer. Y cuando hablamos de creer, hablamos del proceso de salvación. Acuérdense que la fe lleva de por sí el arrepentimiento. Cuando vimos el estudio del arrepentimiento y la conversión, vimos de que el mensaje del Señor Jesucristo decía, arrepentíos y creed. Por lo tanto, no puede haber fe si primero no hay arrepentimiento. Entonces, el bautismo en agua no salva. En Hechos 2:38, que también fue un versículo que vimos, muchas veces se comete el error de que en el bautismo en agua nuestros pecados son borrados. Y eso no es así. Nosotros somos limpios de los pecados. Como dice en Primera de Juan, versículo 9, si mal no recuerdo. ¿Puedes buscarlo? En Primera de Juan 1:9. Habla de que Dios nos limpia de todo pecado con su sangre. Creo que en el 7. Sí, en el 7. Sí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo, el agua física, no nos limpia de todo pecado. Cuando el Señor Jesucristo habla de que el agua nos limpia, está haciendo referencia a su palabra. Cuando ustedes vean de que habla de la limpieza, ¿cierto?, del agua en las Escrituras, está hablando de cómo la palabra, cuando causa un efecto, cuando el rema de Dios causa un efecto sobre nosotros, nos va limpiando, nos va depurando nuestra mente, nuestra alma, nuestra forma de pensar, porque la palabra de Dios tiene vida. Por lo tanto, activa la vida de Dios, la vida de resurrección, la nueva vida, la activa. Por eso que es importante leer las Escrituras. Y por eso que es importante y es testimonio para ustedes mismas de que estén conectadas acá, porque hay una nueva naturaleza en ustedes que las está llamando a recibir palabra viva. Y ustedes están alimentando su espíritu. No por las cosas que yo estoy hablando, sino porque es la palabra de Dios la que estamos compartiendo. Y es eso lo que le da vida, no como yo lo digo, sino que es porque esto está en la Escritura. Entonces, esa palabra produce vida, produce resurrección, alimenta al nuevo hombre. Entonces, el bautismo no borra pecados. ¿Por qué es la confusión? Porque en Hechos 2:38, ¿cierto?, habla Pedro y dice, arrepentíos y bautícese para que sean borrados vuestros pecados. Pero no está hablando, ¿cierto?, que el agua o el proceso del bautismo es el que borra los pecados, sino que es el proceso de salvación. Porque si yo me arrepiento y me bautizo, no es que yo sea salvo después de bautizarme. Yo me voy a bautizar porque he sido salvo. Y voy a dar testimonio que mis pecados fueron borrados por la fe en Cristo Jesús, como leíamos en Colosenses 2 y en Romanos 6. Otro error importante que se comete es en Hechos 22, 16. A ver si lo puede leer la hermana Claudia. Y le voy a pedir a la hermana Denise si puede buscar Tito 3:5. Y a ver, ¿cuál es el que tengo que buscar? Hechos 22, 16, por favor, hermano. Ya. Hechos, es que estaba, ahí, ya. Va. Espérenme, que tengo la aplicación acá, ahí sí. Hechos 22. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Entonces, dice, ¿cómo decía, hermano? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ya, este versículo es importante porque dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza, o sea, y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo iba a lavar sus pecados? Invocando su nombre. Acuérdense que en Juan 1, del 12 al 13, habla sobre todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, es el proceso de creer en su nombre, de recibir al Señor Jesucristo, el que lava los pecados. Amén. Vamos a leer Tito 3:5. Ya. Amén. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya. Este versículo bíblico también muchas veces se confunde para decir que el bautismo en agua, ¿ya?, quita o borra nuestra naturaleza carnal. Y hay algunas iglesias, ¿cierto?, que incluso enseñan que el bautismo en agua hace morir a nuestro hombre viejo. Y no es así. El hombre viejo, como ya hemos visto, hay que crucificarlo, hay que negarlo, hay que luchar, hay que hacer morir a este hombre viejo andando las cosas del Espíritu. Vamos a leer, voy a ver algunas cosas en Tito 3:5. Dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo. Me equivoqué. No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó. Aquí está hablando del proceso de salvación y está hablando que no es por obra de justicia, por lo tanto no es por nada que yo haga. Por lo tanto es imposible que sea por el rito del bautismo en agua, sino que dice por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. En ningún momento está hablando del agua física, está hablando del lavacro de la regeneración. Está hablando de que la regeneración del Espíritu Santo, o sea, ¿qué es regenerar? Que yo reengendro algo, que hay una nueva genética. Eso es una regeneración, cuando algo nace de nuevo. Por lo tanto, está diciendo de que la regeneración, el nuevo nacimiento, es un lavacro. ¿Y qué dicen? Y de la renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, en ningún momento está hablando de que el bautismo en agua quita o hace morir nuestro viejo hombre. Es la salvación, el proceso del nuevo nacimiento que desvincula, corta, le quita el derecho y el dominio a nuestro hombre viejo para seguir dominándonos. Y al tener nueva vida, nosotros tenemos la opción y el poder por Cristo Jesús de vencer el pecado, de poder negar nuestra naturaleza carnal. Porque tiene que ser por el poder de Dios. No es por obra de justicia como dice acá. ¿Tienen alguna duda hasta ahora con el bautismo en agua o con la salvación? Yo, hermano, entonces lo que usted dice es un proceso, no por el agua se va de una. ¿Así es? Claro, mire, hay que ver, primero, son dos cosas diferentes hablar de la negación de la carne y hablar del nuevo nacimiento y hablar del bautismo en agua. Cuando yo hablo del bautismo en agua, es un rito que yo hago. Yo doy testimonio por medio del bautismo en agua de mi obediencia a Cristo, porque es un mandato de Jesús. Pero es algo que yo hago dando testimonio que he vivido la experiencia de nuevo nacimiento y de salvación. Ahora, hay gente que usa ese texto bíblico de Tito 3:5 para decirle que el bautismo quita de alguna manera el viejo hombre. Y no es así, sino que Tito 3:5 no está hablando del bautismo. Tito 3:5 está hablando de que la regeneración y la renovación constante del Espíritu Santo es lo que nos va lavando, lo que nos va limpiando. Por lo tanto, el viejo hombre está en nosotros y no va a dejar de estar en nosotros hasta que resucitemos o hasta que seamos transformados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con el viejo hombre? Tengo que negarlo, hacerlo morir. Y eso es un proceso. Y eso no tiene nada que ver con la experiencia de salvación, aunque en parte sí,
y no tiene que ver tampoco con el bautismo en agua, en sí mismo, ¿ya? Sino que yo siempre voy a tener luchas contra mi viejo hombre. Y eso no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua es un hecho donde yo voy a dar testimonio que realmente quiero obedecer a Jesús. Ahora, hermanos, en el bautismo en agua, aunque es un rito, Dios ha obrado poderosamente. Muchas veces hay gente que ha sido libre de demonios en el bautismo en agua, al salir de las aguas. Hay gente que ha sido sanada cuando ha sido bautizado en agua. No porque el agua tenga un poder para sanar, o no porque esa persona haya ido a bautizarse para poder ser libre de un demonio, o que esa persona haya ido a bautizarse para poder ser sana, sino que la fe, el corazón sincero. Porque tienen que recordar que cuando vimos en los estudios anteriores la fe que es obediencia. Por lo tanto, cuando yo obedezco con un corazón, por una entrega de lo que Dios ha hecho en mí, cuando yo me sujeto a lo que el Señor Jesucristo dice, por lo que Él hizo por mí en la cruz, porque entiendo lo que Él hizo por mí en la cruz, esa fe abre puertas. Tienen que recordar que en el estudio de la fe vimos que lo que más estaba preocupado el Señor Jesucristo era de la fe. Muchas veces Él dijo, oh mujer, grande es tu fe. Oh, grande es tu fe. O no he visto una fe tan grande en todo Israel. Y Él muchas veces dijo que sea hecho como has creído. Por ejemplo, en el caso de la mujer sirofenicia, ella estaba pidiendo liberación. Y la puerta abierta que abrió liberación para su hija fue la fe. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, grande es tu fe, sea hecho como tú has pedido. Pero fue la fe. Por lo tanto, no es que el bautismo en agua en sí tenga algo, sino que es la condición con el que el creyente va en obediencia a hacer esto a Cristo. En obediencia a la experiencia que he tenido con el amor de Dios. Porque el siguiente estudio que vamos a ver, ¿cierto? Al terminar va a ser el amor de Dios. Y vamos a darnos cuenta de que el nuevo nacimiento y la salvación no es otra cosa que la experiencia que yo tengo, cómo a mí me impactó el amor de Cristo manifestado en la cruz en el perdón de pecados. Hermano Eduardo, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dígame, hermano. Mire, ¿cuándo sabe uno el estar preparada para el bautismo en agua? ¿Cuando se sienta con fe o otra cosa? Ya. Mire, hay dos requisitos acá fundamentales, que son los que hemos visto en Hechos 2:38 y en Hechos 18 y en todos los otros versículos que están ahí, que ustedes los pueden ver con más tiempo. Por lo tanto, el bautismo, el único que impide soy yo. ¿Por qué? Porque para bautizarme yo tengo que haber vivido este proceso de conversión. Si yo me he convertido, si yo soy salvo, no habría nada que impidiera que yo fuese bautizado en agua. Es mi obediencia lo que a mí me va a hacer buscar con diligencia el ser bautizado. Y vamos a ver, para responder esa pregunta, uno de los versículos bíblicos que está ahí. Déjenme buscárselo para ver. Si Hermano Eduardo, dígame. entonces ni siquiera, bueno, mi ignorancia, yo pensaba que aparte de uno ser salvo, después tenía que haber un tiempo como de preparación para ser, ¿cómo se llama? Bautizado por agua. Claro, es que, mire, hay muchas iglesias que hacen una preparación, pero en realidad es una preparación para poder llevar al creyente una conversión sincera, para que tenga conciencia de que él va a dar testimonio de un hecho que él ha vivido. Pero más que una preparación para el bautismo en agua en sí mismo, es una preparación para que el creyente conozca la experiencia que debe vivir previa al bautismo. Y de que el bautismo es un sello, un testimonio de que yo soy salvo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué en algunas iglesias se hace esa preparación? Para que la persona que quiere bautizarse se dé cuenta, ¿cierto?, que realmente tiene que estar convertido para hacerlo.
y, ¿cómo se llama? Que no es un juego, ya me voy a bautizar, nomás total soy miembro de esta iglesia, sino que pueda entender realmente el significado que tiene que yo me bautice en agua, doy testimonio de que he sido salvo, de que me he convertido. Pero no es una preparación en sí mismo para el agua, porque vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, de que fue algo inmediato. Cuando había una conversión, cuando los apóstoles veían que las personas se convertían, los bautizaban inmediatamente en agua. ¿Por qué? Porque el requisito era el arrepentimiento y la fe en Jesús. Entonces, cuando veían estas cosas cumplidas, los bautizaban. Por ejemplo, Pedro, cuando le va a predicar a Cornelio y ¿cómo se llama? A toda ¿cómo se llama? Su familia, mientras él está predicando, ¿cierto? Desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos y ellos los oyen hablar en lenguas. Entonces, Pedro exclama y él dice, si Dios los está bautizando con el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para impedirles el bautismo en agua? Y los bautizaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque al ser bautizados en el Espíritu Santo, que es el siguiente bautismo que vamos a ver, ¿cierto? Ya Dios estaba dando testimonio que todas esas personas estaban convertidas. Entonces ya estaban los requisitos. Quiero buscarles Hechos 8. Por lo tanto, esa preparación es una preparación más que para el rito en sí mismo del bautismo en agua, es una preparación para mi conversión, pero no en sí para el bautismo en agua. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay muchas personas en las iglesias que no se han convertido, porque hay mucha religiosidad. Hay gente que cree que es salva o que tiene algún favor de Dios o que le está haciendo un favor a Dios por bautizarse en agua. Y eso es obras muertas. Pero cuando yo realmente me bautizo en agua porque voy a obedecer a Dios y esa obediencia nace de la experiencia que he tenido con mi Salvador personal, es diferente. ¿Amén? Entonces, como hoy en día hay mucha gente que llega a las iglesias sin convertirse, porque en parte se ha predicado mal el Evangelio, entonces muchas veces es necesario hacer un curso de 1 año por lo menos, pero más que para prepararte para el bautismo en agua, es que realmente tú te puedas cerciorar que te has convertido. Porque si no, el bautismo en agua solamente va a ser un rito. Y yo me bauticé en agua sin convertirme. ¿Por qué? Porque yo estaba en una iglesia donde no se predicaba el Evangelio del Reino de Dios. Entonces yo, he vivido un rito. Después de eso tuve mi encuentro personal con Jesucristo y yo dije, ahora yo me voy a bautizar en agua porque voy a dar testimonio de lo que ahora estoy viviendo. Porque todo lo otro fue religión. Amén. Entonces, las preparaciones que se hacen en las iglesias son más para que tú te puedas dar cuenta de los requisitos que necesitas para el bautismo en agua. ¿Cuál es el requisito? Ser salvo. Como vemos ahí, arrepentimiento y fe. O sea, es una persona que es salva, es una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no podría bautizarse en agua. O sea, puede igual, pero simplemente va a ser un rito y no va a estar dando testimonio de nada. Porque es un requisito bíblico el haber nacido de nuevo, el ser salvo, el vivir esta experiencia de salvación. Por lo tanto, ¿qué tengo que yo sentir para ser bautizado? Simplemente haber tenido la experiencia de salvación, haber vivido el proceso de conversión, de arrepentimiento, tener conciencia de pecado, justicia y juicio, arrepentirme, recibir el perdón de Dios, tener fe en que Jesús es el Salvador de mi alma. Y eso sería lo esencial para el bautismo. Y les voy a leer un versículo bíblico que habla justamente de eso, de una persona en la Biblia que hizo esa misma pregunta. En Hechos 8, del 36 al 38, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Aquí está Felipe con el etíope. Y el Espíritu Santo manda a Felipe, ¿cierto?, que se acerque al etíope y Felipe le empieza a predicar. Entonces dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua
Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, el versículo 37 dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál fue el requisito? Creer de todo corazón. Entonces, el etíope quería bautizarse. ¿Por qué? Porque por medio de la predicación de Felipe, eso causó en él una conversión. Por eso dice, si crees de todo corazón, porque la fe de todo corazón es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Entonces, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y ahí le bautizó. Entonces vemos de que ese es el requisito indispensable. Yo no veo en ninguna parte una preparación de tanto tiempo para el creyente para bautizarse en agua. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva se predicaba el evangelio del reino. Se predicaba el evangelio con poder. Y simplemente los apóstoles es probable que no bautizaran a nadie que no se convirtiera. Pero para eso la iglesia también tiene que tener discernimiento, tiene que tener justicia, tiene que tener luz. Por lo tanto, si usted se quiere bautizar, usted ha sido salvo, están los requisitos para que usted se pueda bautizar. Y su pastor o pastora verá si realmente hay algo que afirmar, hay algo que hablar, quizás para que usted tenga mayor conciencia de lo que va a hacer. No porque el rito en sí del agua sea algo mágico o algo místico, sino para cerciorarse que usted va a dar testimonio de que usted es salvo, de que usted se ha convertido. ¿Cómo se llama? Espero que me entiendan lo que estoy intentando explicar.